Buenos días, hermanos. Les saluda el pastor Ernesto Vidal de la iglesia Prayer House de Toronto, Canadá. Hoy les voy a pedir, vamos a ver mucha Biblia, les voy a pedir que tomen lápiz y papel. Le damos una bienvenida a los hermanos nuevos, amigos nuevos. Todos los domingos a esta hora estamos enseñando la palabra de Dios y hoy vamos a tocar un tema interesante, un tema que le interesa a todo el mundo, que le interesa, que es el saber a dónde vamos cuando morimos y el saber que los cristianos, por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, somos eternos. Vamos a ver mucha Biblia y te voy a pedir que vayas conmigo a 2 Corintios 4:18. Cuando lo tengas dices amén. Gracias otra vez por estar con nosotros. Pronto, Dios mediante, vamos a estar en la ciudad de Lima, donde vamos a tener un servicio. Si usted quiere juntarse con nosotros, pues lo va a poder hacer para orar juntos. Este pequeño mensaje es para los peruanos. Yo creo que lo que el Perú necesita en este momento es que la iglesia, los hermanos, hagan lo que Dios hizo con Nínive. Y es que Nínive, una ciudad entera, se humilló ante su Dios. Y yo creo que la iglesia se debe de levantar y unir a las personas y enseñarles cómo hacer las paces con Dios, cómo buscar a Dios en oración, en ayuno, etc. Y entonces Dios movió su mano y Nínive no fue destruida por la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana, imagínense. Bueno, el título de la prédica de hoy es Somos Eternos. Y vamos a leer 2 Corintios 4:18, donde Dios nos dice algo bien interesante. Y si te das cuenta, nosotros hacemos todo lo opuesto a lo que Dios dice que tenemos que hacer. Dice, así que no nos fijemos en lo visible. Suena extraño, ¿no? Sino en lo invisible. Ya que lo que se ve es pasajero. Dios te está diciendo, no te fijes en lo que estás viendo en este momento, no le pongas demasiado énfasis a la vida que ves, a todo lo que buscas en tu vida, sino pon un énfasis, fíjate en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Y ahora quiero que vayas conmigo Juan 11, 25 y 26. Por eso te pedí que tomaras lápiz y papel, porque siempre le digo a la iglesia, si Jesús es el mejor maestro, pues tú tienes que ser el mejor alumno. Lápiz y papel te va a ayudar muchísimo. Yo mismo tengo escritas mis prédicas, toda la prédica está escrita. Juan, capítulo 11, versos 25 y 26. Aquí está hablando Jesús. Dice, le dijo Jesús. El título de hoy, Somos Eternos. Quiero confirmar eso con lo que dijo Jesús. Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pero mira lo que dice al final. ¿Crees esto? ¿Por qué Dios hace la pregunta? Porque sabe que los seres humanos no creemos. ¿Para qué mejor que te digas a alguien, ¿sabes qué? El día que te vayas de esta tierra, lo que realmente va a suceder es que va a ser un pequeño proceso, nada más. Y quizá va a ser doloroso por unos cuantos segundos, pero de ahí vas a pasar a una mejor vida. Por eso le puse como título, Somos Eternos. ¿Cuántos le creen a Jesús? Amén. ¿Okay? Y quería dedicar esta prédica a mi hermano y amigo Raúl, que nos dejó temporalmente. Se fue con el Señor el día 15, y el 15 pasado, y nuestra casa está de luto. Nuestra iglesia está de luto, la familia está de luto y les pido sus oraciones por ellos.
ya lo estamos extrañando, porque Raúl ha sido una persona muy especial para nosotros. Yo soy de los pastores que aprende de todo, de todos y de todo. Y yo aprendí mucho, mucho de Raúl. Si bien los pastores rara vez, o sea, tratamos de no entrar en la, ¿cómo te puedo explicar? De no dañar a las personas siendo muy amigables. Como cualquier autoridad, la autoridad de tu trabajo es exactamente lo mismo, porque podría haber confusión y a veces podríamos dañar. Pues Raúl era muy fácil de amar y también entendía en el poco tiempo que conoció a Jesús y lo maravilloso que vimos hacer Dios con él, y gloria a Dios por eso. Él podía entender, tenía madurez y nunca te iba a juzgar, más bien iba a orar contigo. Y eso es lo que los pastores andamos buscando. Bueno, la iglesia está en un proceso de madurez y la unidad va a traer eso. Raúl como que ya tenía eso y yo lo apreciaba mucho, como a todos, y por eso lo vamos a extrañar. Pero también creo de que la venida de Jesús está pronta y que no vamos a tener que esperar mucho. Solo que yo le diría a Raúl, porque él está vivo, no me puede escuchar ahora porque su memoria ha sido puesta en el olvido y lo vamos a ver en el transcurso de la enseñanza, es que nos vemos pronto. Es lo que le dije a mi padre. Significaba nos vemos el próximo año porque yo tenía que regresar a Toronto, o nos vemos cuando venga el Señor, porque mi padre también hizo lo que Raúl hizo y se entregó a Jesús. ¿Okay? Entonces lo vamos a extrañar. Yo sé que muchos han estado, yo también derramé mis lágrimas, porque soy casa pastoral. Mucha gente no lo entiende, pero las ovejas son hijos. Y pues Raúl era uno de esos, buenos hijos. Era una esponjita. Comía todo lo que le dabas. Y lo aplicaba. Y por eso yo creo que Dios, al igual que lo que le dijo a Jesús, tenía contentamiento con él. Yo como pastor también. Medio que no le reclamé, pero le dije: Señor, vengo orando para que tú levantes a toda la iglesia, y Dios, vengo orando por ustedes, y Dios los va a levantar en su tiempo, para tener gente que se mueva en tu poder, y Raúl fue uno de ellos. Muchísima gente se ha comunicado, hubo gente que a larga distancia por teléfono él oraba y se sanaron en el nombre de Jesús, y yo vi, porque él me traía de todo, me traía muchachos con problemas alcohólicos, vimos muchas cosas muy, muy fuertes durante la semana, y nos comunicábamos muy seguido, y yo le guardo mucho respeto. Estoy seguro que él tiene un galardón, y seguiremos orando por la familia, por Laura y por sus hijos, para que Dios les dé fuerza y el entendimiento que los pastores tenemos. A mí me llamó mucho la atención al venir a Toronto, ver cómo en los funerales las iglesias cristianas celebraban, y no la muerte, sino había una celebración de vida. Me llamó mucho la atención que en iglesias africanas aquí en Toronto ellos estaban bailando, danzando a Dios en un velorio, en lo que nosotros llamaríamos un velorio, hasta que empecé a descubrir cosas en la Escritura que hoy vamos a ver, donde me di cuenta que los cristianos, todo aquel que viene a Jesucristo y se arrepiente, pues recibimos vida eterna. Vida eterna, no dice muerte eterna. Y quiero que vayas conmigo al libro de Eclesiastés 7:2, donde encontré uno de esos versos raros que al final no son tan raros, son la realidad. Porque hoy nuestra casa está de luto, la iglesia está de luto, mañana y el pasado mañana va a haber el velatorio, y también va a haber un servicio donde vamos a estar. Espero que ustedes puedan llegar, los hermanos que están acá.
Pero aquí Eclesiastés 7:2 nos dice algo bien interesante. Dice, es mejor ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, de fiesta. Porque aquello, la muerte, es el fin de todo hombre. O sea, todos los que estamos aquí vamos a pasar por ello, salvo que venga el Señor y te encuentre vivo y te vas a ir y no vas a morir. Dice, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Lo voy a leer de nuevo. Dice, es mejor ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque la muerte es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Por eso les dije el otro día en la oración del miércoles que la iglesia iba a madurar con esto. Porque a veces nos olvidamos que la vida es pasajera. Y vivimos como que si no existiera un Dios y nosotros tomamos decisiones. Yo ya les he dicho muchas veces que hay dos tipos de cristianos. Unos se hacen llamar cristianos y ellos ponen sus propias leyes. Y hay los cristianos que siguen las leyes de Dios, que cumplen las leyes de Dios. Si usted es de los cristianos que pone sus propias leyes, tengo malas noticias para usted, pero buenas también. Si usted está vivo todavía y la muerte de alguien lo hace reflexionar, y lloramos porque estamos reflexionando, estamos extrañando, estamos pensando, wow, yo algún día voy a estar ahí también. No sabemos si es mañana, si es pasado, y nos hace pensar en la vida que estamos llevando. Nadie esperaba que Raúl se fuera tan pronto, pero sus días estaban todos contados. Y aún la muerte de él, como cualquier otra muerte, como la muerte de Jesús, está trayendo vida y va a traer vida en muchos. Pero ¿qué pasa con nuestros familiares cuando ellos mueren? ¿Okay? Ve conmigo a Hebreos capítulo 9, 27. Hoy estamos hablando de que somos eternos, pero cuando decimos somos eternos, ¿estamos hablando de toda la humanidad, de toda la gente? No, y lo vamos a ver poco a poco. ¿Qué es lo que dice Dios? No interesa lo que yo diga, yo no te empiezo a predicar de lo que yo opino, te empiezo a predicar con versos bíblicos, porque eso lo escribió nuestro Dios. Y es mejor saber lo que Él dice. ¿Qué pasa con nuestros familiares que mueren? Primero que hay un decreto que ya está establecido. Hebreos 9:27 dice, y así como está decretado, como está establecido, ¿por quién? Por Dios, que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. ¿Qué te dice eso? Que tú también vas a estar en la misma posición que tuvo que pasar Raúl. Y eso es un tema que hasta lo hemos tomado como algo natural, pero ahí dice también que después va a haber un juicio. La pregunta es, ¿estás preparado para ese juicio? ¿Estás preparada para ese juicio? Yo le agradecí a Dios por haberle dado muchísimo tiempo a Raúl para prepararse, porque lo hizo. Fuimos a orar por él, algunos pudieron hablar, él pudo arreglar sus temas con su familia, pero no todos tienen esa dicha. Yo creo que Dios lo amó tanto que le dio muchas oportunidades, aunque él realmente, para los que no sabían, y lo voy a contar, Raúl tenía un problema alcohólico cuando lo conocíamos de hace mucho tiempo. Yo estuve ahí cuando el Espíritu Santo descendió y lo tocó en la iglesia y lo hizo libre. Si hay alguien con problemas alcohólicos viéndonos en el grupo de Zoom o Facebook Live, quiero que sepas que el Cristo vivo, lo predican los cristianos, tiene el poder para hacer libre a una persona con cualquier tipo de adicción. A los días Raúl me dijo, Tito, no puedo beber, no tengo ganas de beber. Y él ya tenía problemas de alcoholismo. Y desde entonces empezamos a ver su crecimiento. Yo empecé a ver cómo él oraba por su familia, quería recuperar todo lo que él había destruido.
Biblia llama un nuevo nacimiento en él. Todas las cosas se hicieron nuevas. Dios literalmente lo volvió a 0 kilómetros. Eso es lo que hace Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La respuesta está en Jesús. Ahora, cuando alguien muere, la gente dice cosas lindas. Yo no vine a decirte cosas lindas, vine a decirte lo que Dios dice y vine a decirte una verdad de lo que yo vi en la vida de Raúl. Porque hasta en eso queremos ser políticamente correctos. Y cuando la gente muere, muchos dicen, ya descansa en paz. Cuando a lo mejor no se salvó, porque si necesitábamos un Salvador, y si habían 2 hombres al lado de la cruz de Jesús y uno representa la perdición y otro la salvación, es que mucha gente se va a perder también porque no tienen a Jesús, porque no se quieren rendir. Y cuando mueran, sus familiares van a decir, ya descansa en paz, ya está con el Señor, era una buena persona, ya está con Dios. Y lo dicen porque, bueno, una vez que ya morimos ya es demasiado tarde. Porque la Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. Usted está vivo hoy, todavía hay esperanza. Si tiene cosas que entregar, entréguelas. Y otra cosa es decir lo que dice Dios en su palabra, y yo le sugiero que apunte lo que estamos leyendo porque no fue escrito por mí, fue escrito por Dios. Y vamos a leer lo que les parece. Y es verdad, porque es la palabra de Dios. Eclesiastés 12:7 dice, pues el hombre se encamina al hogar eterno. Eso es usted, ese soy yo. Hay un hogar eterno donde vamos a ir. Y rondan ya en las calles los que lloran su muerte. Muere alguien, va camino a un hogar eterno, y sus familiares lloran, llora gente en la calle. 6. Acuérdate de tu Creador antes que se rompa el cordón de plata. Hasta ahí la gente no comprende. Yo lo comprendo porque cuando estaba en el mundo y no era cristiano, practicaba meditación trascendental y nos hicieron leer un libro que se llama El Cordón de Plata, pero yo no sabía qué era el cordón de plata. O sea, entendía lo que era el cordón de plata dentro de lo que la práctica diabólica del desdoblamiento, en donde uno meditaba hasta cierto punto de entrar en un estado de conciencia espiritual, que no lo sabíamos en ese momento, y se separaba nuestro espíritu de nuestro cuerpo y estaba conectado por un cordón que ellos también le llamaban el cordón de plata. Entonces fui al diccionario cristiano hoy para ver qué era el cordón de plata y mira lo que dice. Cuando una persona fallece, este cordón se debilita hasta el punto de romperse, permitiendo que el espíritu de la persona viaje a su nueva dimensión. La Biblia dice que el espíritu del hombre, cuando el hombre muere, vuelve al Padre. En definitiva, el cordón de plata es ese hilo de energía que te enlaza con este mundo y el otro, representando la parte divina de nuestro ser. Tu espíritu, al cual no ves, pero te mantiene vivo, regresa al Padre, porque el cordón de plata, lo dice aquí Eclesiastés 12:7, el cordón de plata, antes que se rompa el cordón de plata, acuérdate de tu Creador. ¿Viste? Allá la gente no está preocupada por Dios, no se acuerdan de su Creador, no le dan gracias todas las mañanas por haber abierto los ojos. Están preocupados en hacer dinero, están preocupados en comprar casas, están preocupados en un montón de cosas. Y Dios también te quiere bendecir, pero Él quiere que tú, desde que amaneces y antes que te vayas a dormir, te acuerdes de tu Creador y seas agradecido. Vamos a leerlo de nuevo. Pues el hombre se encamina al hogar eterno y rondan ya en las calles los que lloran su muerte.
Acuérdate de tu Creador antes de que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro y se estrelle el cántaro contra la fuente y se haga pedazos la polea del pozo. Volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. No anda dando vueltas. Vuelve al Padre. Y hay varios versos que lo dicen, ¿ok? Quería que vieras lo que era cordón de plata. Vamos a leer Eclesiastés 9, 4-10, que también te dice algo bien interesante en cuanto a los que mueren. Dice, aún, Eclesiastés 9, capítulo 9, versos 4 al 10, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo, di conmigo, perro vivo, que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir. ¿Sabe usted que va a morir? ¿Cuántos saben que van a morir? Claro, usted no profetiza, voy a morir mañana y me va a pasar un tren por encima. Eso sería maldecirse. Pero sabe usted en su inconsciente, bueno, inconscientemente, que va a llegar un momento en que usted se va a tener que ir, ya sea por vejez, por enfermedad o por accidente. ¿Ok? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. ¿Qué pasa con las personas que mueren? Su memoria es puesta en el olvido. El espíritu vuelve al Padre, pero la memoria de ellos, en su alma, es puesta en el olvido. Dice, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más, di conmigo, nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. En otras versiones dice tendrán parte entre los vivos. ¿Ok? ¿Qué significa? ¿Que ya desaparecieron? No, señor, es temporal. Porque viene un día del juicio. Y Dios va a hacer una separación entre cabras y ovejas. Ahí en la cruz lo ves claro. Tanto cabras como ovejas pecaron, por cuanto todos pecaron, toda la humanidad pecó. Y por eso la paga del pecado es muerte, por eso todos tenemos que morir algún día, porque esa paga del pecado precisamente es la muerte. Y entonces ahí estaba representado Jesús, un hombre a la derecha, otro a la izquierda, uno representaba al impío, aquel que no le interesa a Dios, aquel que hace comentarios contra un Dios que está vivo, pero que a ellos no le importa, aquel que es altivo. Por eso se dirigió a Jesús de esa manera, le dijo, si tú eres Dios, andaba buscando una señal para ver si Jesús era Dios. ¿Cómo va a ser Dios si está en una cruz? Te va a impresionar las cosas que hace Dios a veces, por eso caminamos por fe, no por vista. Y Jesús fue a la cruz para salvarnos. ¿Sabe Dios qué entendía a ese hombre? El otro sí lo entendió. El otro lo corrigió y al corregirlo dijo, yo también soy un pecador. Nosotros estamos aquí por una justa razón. Tú y yo sí somos pecadores. El otro no pensaba que era un pecador. Y después se dirigió a Jesús. Ahí está la representación y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y ahí sí Jesús le contestó. ¿Por qué no le contestó al otro? Porque la Biblia dice que al altivo Dios lo mira de lejos. La altivez es un problema gravísimo. Todo aquel que te diga, a mí no me hables de Dios, soy ateo, es pura altivez. Es puro orgullo. Esa gente tan diminuta piensa que son más grandes que Dios. Bueno, o que no existe Dios. Yo vi el milagro que Dios hizo en Raúl, vi los milagros que Dios hizo en la iglesia, vi el milagro que Dios hizo en el vientre de mi esposa, que trajo como consecuencia a mi hijo. Escuché lo profético un año antes. Yo sé muy bien que Dios está vivo, que Él no está muerto. Y que Él es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y diminutos humanos como ese hombre se atreven a ser tan altivos contra un Dios que realmente podría simplemente soplarlos y desaparecerían. Y por eso hay tanto dolor en la tierra. Lo que Dios está permitiendo en su amor es que en su angustia el hombre
busque a Dios, se entregue a Dios. Nunca nadie te va a decir yo soy un orgulloso, yo soy un creído, yo creo que sé más que todo el mundo, yo creo que sé más que Dios. Porque sería muy vergonzoso pensar de esa manera. Pero la realidad es que sí hay gente que piensa de esa manera. Si es usted, humíllese. Si no es usted, esto no es para usted. Y sigue buscando a Dios. ¿Ok? Entonces, Raúl no va a tener más parte con nosotros, salvo que Dios lo hiciera lo que hizo con Lázaro. Y que de pronto Dios usara a alguien y de pronto se levanta del lugar donde está y lo vemos el próximo domingo. Amén. ¿Es posible? Sí, es posible. Dentro de la voluntad de Dios. No dentro de la emoción, sino dentro de la voluntad de Dios. Hay un mandato, limpiar leprosos, resucitar muertos, para los tiempos finales, y la iglesia va a estar haciendo eso. Además, ya ha sucedido. ¿Ok? Si usted lo cree, siga orando. Ay, no, pastor, ya, no, mi fe no me alcanza. Bueno, si no le alcanza, olvídese, no estamos hablando de eso. Entonces, ¿por qué nos afligimos cuando alguien nos deja por una vida mejor? Porque si Jesús salvó a Raúl y Raúl está en un mejor lugar, y yo te aseguro que cuando Raúl se estaba yendo, tenía una vocecita, la vocecita de Jesús, y vinieron ángeles a recogerlo y le estaban diciendo en el oído, tranquilo, en unos segundos vamos a estar en un mejor lugar. Raúl tenía una máquina puesta aquí. Tuvieron que hacerle una operación. Después la tuvieron que pasar a este lado, tengo entendido. Su cuerpo se había llenado de muchos problemas físicos, tenía otras máquinas conectadas ahí, una serie de cosas. Nunca había visto tanta tecnología junta. A veces pude ver cómo tenían que sacarle algo de aquí para sacarle la flema. Y es obvio que había sufrimiento, que su cuerpo estaba sufriendo. Porque aún en el pueblo cristiano nos afligimos cuando alguien pasa de eso a la vida eterna, donde ya no hay llanto, ya no hay dolor, ya no hay lágrimas. ¿Sabes por qué lo hacemos? No es por el amor a Raúl. Es por el egoísmo nuestro de no tenerlo ahí. Yo empecé a estudiar un poquito cuando murió Lázaro. El único momento en que Jesús llora, porque él ya sabía, se quedó 2 días más después de saber que Lázaro había muerto. ¿Cuántos saben eso? No lloró. ¿Porque era un insensible? Jesús llora cuando iba a resucitar a Lázaro y sacarlo. Te voy a decir por qué. Si tú fueses Jesús y fueras a orar por Raúl en este momento para que Dios lo levantara, sabiendo que lo van a conectar a las máquinas nuevamente, sabiendo que se le va a subir la presión y su corazón va a sufrir y su hígado va a sufrir y sus riñones van a sufrir, lo resucitarías. ¿Le harías ese daño? Jesús no lloró porque estaba emocionado porque Lázaro se levantó de la muerte. Jesús lloró porque lo estaba regresando a la vida, al sufrimiento que todos pasamos. Esa es la razón por la que lloró. Que se conmovió, sí, se conmovió por el llanto de Marta y María y de los judíos que estaban ya varios días consolando a Marta y María. Y sí, entramos, incluso toda la iglesia, en lo que se llama luto. Yo personalmente soy muy realista y creo en los milagros porque los hemos visto aquí, gloria a Dios por eso. Pero yo soy muy realista. Cuando vi a mi propio padre con cáncer a los huesos, el peor cáncer, le pregunté a mi doctora, me dijo, no hay painkiller, no hay pastilla que le pueda pasar,
calmar el dolor. Y me acuerdo de mi padre postrado por semanas en una sola posición, con unas escalas que parecía que lo hubieran latigado. Volteó y me dijo: hijo, ya no soporto más el dolor. Mi oración cambió. Y le dije: Señor, si lo vas a sanar, porque ya lo salvaste, el milagro más grande ya había ocurrido. A veces los cristianos estamos preocupados más en la sanidad de la gente que en su salvación, porque no hemos entendido el propósito por el cual estamos en las iglesias es simple y llanamente para que la gente entre al reino de los cielos. Y entró Raúl. ¿Qué opinas? Dios cumplió su cometido. ¿Qué te digo? ¿Que no vamos a llorar? No, eso sería insensible. Yo también boté mis lágrimas, recordé algunas cosas. Recuerdo una vez que estábamos ministrando juntos y se acabó todo lo que estábamos haciendo con un muchacho que estaba con muchos problemas alcohólicos y él le predicaba en su negocio a todos. Y en esos silencios que alguien te dice algo, que una frase significa muchísimas cosas, volteó y me dijo: Tito, te quiero mucho. Eso a mí me dijo muchísimo, que él estaba muy agradecido, que siempre hay que darle gracias a Dios y Dios no comparte su gloria con nadie, y yo lo tengo muy claro, y gloria a Dios por lo que Dios hizo por Jesús. Pero ¿sabes qué? Dios te va a usar a ti también, y si tú no te mueves, la gente no va a ser salva. Y es reconfortante a veces que te digas gracias, porque donde todo el mundo corre, tú no corriste. Y eso que te sirva para poder entender de que Dios sí quiere que tú te levantes y que seas luz y que seas... Él lo empezó a hacer. Me llamó mucho la atención porque un hombre oraba por todos los días, por todo el mundo, teléfono, larga distancia, lo que fuera en su trabajo. Esa fue la razón por la que él se contagió. Porque tenía que trabajar en la cocina, él tenía un restaurante. Y yo he trabajado en restaurante 4 años cuando recién vine aquí y sé lo que es tener que mantener una máscara puesta, porque en esa época era por otras razones, era por cuestiones de sanidad. Te ponían una especie de gorrito y la máscara para que sirvieras la comida, y era un calor horrible. Él estaba todo el día porque era su negocio. Es a través de lo que él sembraba que se le ha dado de comer y se le sigue dando de comer a mucha gente. Y él, teniendo muchísimas responsabilidades, seguía empujando la obra y empujando la obra y empujando la obra. ¿Y por qué entonces nos afligimos cuando alguien nos deja por una vida mejor? Bueno, cuando se va el sacerdote de la casa, nos afligimos porque se va el sacerdote de la casa. Y eso lo tenemos que entender. Hay un tiempo que se llama un tiempo de luto. Mira, yo lo aprendí con mi hijo. Paolo, cuando era chiquito, era muy gracioso. Y a veces se aparecía en medio de la noche, abría la puerta del cuarto y se metía en medio de mi esposa y yo y decía: "We're gonna have a party". Vamos a tener una fiesta. Con su linterna, dice mi esposa. Vamos a tener una fiesta. Hasta ahora es muy gracioso, Paolo, a veces me hace reír. Es como su papá, tiene cara de serio, pero no es malo. Tiene sus cosas muy buenas. Y a mí me hace reír muchas cosas que dice. A veces somos muy crueles, ¿no, hijo? A veces el pueblo de Dios es muy cruel. ¿Sabes por qué? Porque los niños son crueles. ¿Cuántos saben que los niños son crueles? Y tú te tienes que hacer como un niño, mandar al reino de los cielos. ¿Ah? Y hacemos chistes crueles entre nosotros y nos matamos de risa. Después hay que traducirlo a la mamá, pero Pablo era muy gracioso y venía, pero lo que me llamó la atención y aprendí la relación entre Dios, Padre e hijos, es que
Un día Paolo me dijo, cuando mi papá ronca, yo duermo tranquilo porque sé que está ahí. ¿Por qué las mujeres sufren? Y esto lo traje para que entendieras y apoyáramos la vida de Laura, porque a veces no entendemos esto. Mira, si tú fuiste de los que se casó y tu papá te llevó al altar y te entregó a tu esposo, lo que sucedió ahí casi ningún cristiano lo comprende, porque piensan que esposo simplemente es un esposo y ahí se equivocan. Cuando un papá entrega a la novia, realmente lo que está haciendo es transferirle la paternidad. Le está diciendo, es mi hija, yo soy su padre, yo soy su sacerdote, ahora tú vas a ser su sacerdote, pero también vas a ser su paternidad y la tienes que cuidar. Por eso cuando muere la paternidad del hogar, lo vamos a ver ahora, cuando muere la cabeza de la casa, ya sea el esposo o la esposa que también es sacerdotisa, hay un vacío, pero en el caso de cuando el esposo no muere, sino es la mujer la que muere, pues el esposo se encarga y mantiene la casa, pero cuando muere la mujer, muere el varón, se quedan sin paternidad. Entonces la Biblia le demanda a la iglesia que tomen cuidado de esa viuda y de esos hijos. ¿Cuántos no sabían eso? Lo vamos a leer. Y Paolo estaba durmiendo tranquilo porque en el ronquido con unción mío, él se sentía, la que no dormía era Gisela, pero él por mi ronquido, él estaba contento y decía, mi papá está ahí, ahí está mi papá, yo duermo bien, ¿ok? Mira, viudas y huérfanos, 1 Timoteo 5:3. Aquí creo que es el apóstol Pablo hablándole a Timoteo y le dice, reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. ¿Por qué dice de veras? Bueno, en este país hay una ayuda y hay un welfare y hay un gobierno y eso ayuda, ¿ok? Pero eso no le debe importar a usted. Usted acérquese y bendiga a los niños, y no solamente con cosas materiales, con dinero, lo que fuera. Yo quiero llegar con ellos porque yo los vi, esos dos niños, yo los vi tocados por el Espíritu Santo, ministrados por su Padre. En 30 años que tengo en el Evangelio, nunca había visto eso. Y según la Biblia son los padres, varones, quienes tienen que enseñar a los hijos el camino de Dios en la palabra para que cuando sean grandes no se aparten de él. Y yo vi esos niños tocados por el Espíritu Santo. Y muchas veces fueron tocados aquí también, ministrados por esta paternidad. Pero ahora no la tienen. Tienen la paternidad de la iglesia ahora. Muchas mujeres no lo entienden, pero yo ya quedé con Laura en explicarle. Y ahora lo vas a entender. 1 Timoteo 5:3 otra vez, hablando de las viudas y los huérfanos, reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. ¿Ok? Por eso es importante, por eso nos reunimos el otro día, para que muchos de ustedes que tienen acceso a la vida de ellos como familia, pues puedan saber cuáles son sus necesidades y poder transmitírmelas a mí o directamente lo que yo sepa y transmitírselo a ustedes para ayudar. Mira lo que dice Santiago 1:27. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta, 2 puntos. Atender a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Tenemos que tomar cuidado de las familias? Sí, Señor. Pero entonces, ¿por qué hay aflicción, pastor? ¿Por qué? Por más que entendemos que hay eternidad, por más que sepan que les estamos ayudando, bueno, porque
Dios nos permite entrar, y les permite entrar a la familia, específicamente a los hijos y a la esposa, en un tiempo de luto que es más o menos entre 1 año y 2 años, porque hay dolor, hay una pérdida. Cuando Raúl y Laura se casaron, vino un pastor y bendijo y dijo que ellos pasaron a ser: tráeme una sierra y te parto por la mitad y vas a entender el dolor. Y ella va a entrar en un tiempo de luto, usted también, pero usted no estaba unido a Raúl más que como hermano, y lo amamos y lo respetamos. Yo estoy contento porque lo voy a ver pronto, más pronto de lo que usted realmente piensa. Mire cómo están las cosas afuera. Y el luto en la Biblia se encara con naturalidad, es algo natural. No lo podemos evitar. Usted no puede decirle: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No, señor, ella va a entrar en un tiempo de luto y usted va a respetar eso, y por eso yo respeto eso. Le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Tiene que asentar todo ese dolor y entender. Pero al mismo tiempo le vamos a dar una mano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a razón de la paga del pecado, que es la muerte, todos vamos a tener lutos tarde o temprano en nuestros hogares. Ahora, Dios quiere que te quedes eternamente en luto. Hace muchos años estaba yo, todavía no teníamos la iglesia, estaba en un proceso, teníamos el grupo de oración, y yo tenía una escuela de música, y llegó una señora con una fotografía, porque en esa época imprimíamos camisetas, y me trajo una fotografía de un muchachito, y me dijo: quiero que me hagan 50 camisetas con la fotografía de este muchachito, joven, muy joven, yo no creo que tenía más de 8 o 9 años, y le dije: wow, qué bonito, su sobrino, su cumpleaños. No, me dijo: él murió, y vamos a hacer una procesión aquí en Toronto con las camisetas. Ok. Le digo: perdón, que le pregunte, ¿hace cuánto tiempo que murió? Ya hace como 10 años. Y la señora traía el dolor de hace 10 años, profundo, que sin conocerme se echó a llorar. Y entonces, como no conocía la palabra, y eso es el tema, que necesitamos entender quién es nuestro Dios, y que el dolor no puede ser eterno, porque Dios nos ha llamado a vivir en paz. Va a llegar un momento que usted va a entender. Yo estuve muy contento, tiré mis lágrimas. En cierta manera me sentí como... tuve una envidia de esas raras. Tengo 30 años sirviendo a Dios, siempre me van a escuchar decir, como dice la Biblia, y la novia diga: ven. Le digo: Señor, ven ya. Porque es horrible lo que pasa acá. Y Raúl se fue primero. No es que estoy pidiendo la muerte, porque no podemos hacer eso. Pero después dije: qué bueno. Qué bueno. Lo hice con mi padre también. No es que vamos a orar para que la gente se vaya, vamos a orar para que la gente se sane. Y si no conocen a Jesús, para que se salven, que es el milagro mayor. Pero en situaciones decir: Señor, hágase tu voluntad, porque si no sería hechicería. Pero si es tu voluntad llevártelo, llévatelo para que no sufra. Porque el que quiere que suframos no es Dios, es el enemigo. Él es verdugo. Entonces, el luto es una de las razones, y tenemos que entender eso. ¿Okay? Pero si es eterno el tema, si ya pasan 5 años, 10 años como esta señora, eso mata a cualquiera. Por eso Dios quiere que tú te regocijes. Dios quiere que estés contento. Dios quiere que tú, bueno, wow, Señor, tú sabrás por qué. Estoy seguro que Dios va a levantar ministerio. Él sabe lo que hace. Esa es la primera razón. La segunda razón es que el enemigo aprovecha la muerte de un sacerdote en un hogar, una sacerdotisa, o los hijos, y causa dolor. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Trae ansiedad. ¿Cómo la trae? Bueno, paradigmas. Por eso es importante que tú seas renovado en el espíritu de tu mente con la palabra de Dios. Porque si tú no sabes que somos eternos, vas a llorar como aquellos que 10 años no saben, no tienen esperanza, como dice Eclesiastés. Bueno, ahí lo vamos a estar leyendo. Y nosotros sí tenemos la esperanza de la resurrección.
Por eso mi interés como pastor es llevar a la gente a Cristo. No es tanto que se sanen. Si Dios los sana, qué bueno. Dios no te va a pedir permiso a ti ni a mí para sanarlos, ¿verdad? Pero el enemigo se aprovecha y los martiriza con miedo. Le dice a las mujeres, ¿y ahora qué es lo que va a pasar? Y mis hijos están creciendo. ¿Quién los va a mantener? ¿Quién va a pagar esto? ¿Quién va a pagar esto otro? ¿Por qué? Porque se fue el sacerdote. ¿Ok? Le dice, los ataca con sentimientos de culpa. Porque muchos piensan, si hubiésemos ayunado 40 días sin pan y sin agua, hubiese resucitado. ¿Así? Mira, Marta. ¿Cuántos se acuerdan de Marta y María? Marta era la que siempre estaba preocupada, la que no tenía paz. ¿Ok? Jesús estaba ahí, María sirve a Jesús, le lava los pies, le sirve. Marta no. Era como unas tías mías, que ya te conté. Y no, le quitaba el plato a Jesús, todavía no terminaba de comer. ¿No? Le barría los pies, como le daba el mensajito, ya vete de mi casa. ¿No? ¿Has visto damas así? Varones también, no creo. ¿Ok? Entonces, le dice a Jesús, si tú hubieses estado aquí, Jesús, él no hubiera muerto. Él sabía que había muerto 2 días antes. ¿Tú crees que Dios no sabía que ella había muerto? Si hubiera orado diferente, pastor. Si hubiera ayunado 40 días. Y ahí es donde Satanás se aprovecha, porque hay gente que va y hasta hace brujería y cosas raras y compra amuletos. Satanás es muy astuto. Por eso la Biblia dice, no le des lugar. Cree lo que Dios dice. Ve conmigo para ver lo que Dios dice. Job 14, verso 5. En la versión de la Reina Valera contemporánea. Mira lo que dice. Y este mensaje va dirigido a la iglesia porque muchos estuvieron orando, muchos estuvieron intercediendo. Y yo te vine a traer un mensaje que dice la Escritura, que Raúl tiene vida eterna. Está mejor que tú. Está mejor que tú y que yo. Los días del hombre, Job 14, verso 5, Reina Valera contemporánea, los días del hombre ya están contados, pero los de Raúl no. Tú has decidido ya cuántos meses vivirá. Su vida tiene un límite que no se puede traspasar. Si Dios no quería que Raúl se fuera, hubiéramos, el día que fuimos a orar, fue mi esposa, le agradezco a mi esposa que por la vacuna yo ya no pude ir, pero gracias a Dios pude ir muchas veces anteriormente a eso, y oramos. Una sola vez lo encontré un poco consciente, y después ya no nos iban a dejar entrar por el tema de las vacunas. Pero pudimos ir, pudimos orar, interceder, incluso lo iban a desconectar. ¿Cuántos saben que lo iban a desconectar antes? Pero no era su tiempo. O sea, su tiempo era su tiempo. Si lo querían desconectar un mes antes y trataron de hacerlo y dijeron que lo iban a hacer y nosotros empezamos a orar, no es la voluntad de Dios. ¿Qué hace Dios? Estira hasta el día que Él, los días del hombre ya están contados. Tú has decidido ya cuántos meses vivirá. Su vida tiene un límite que no puede traspasar. ¿Cuántos están entendiendo eso? ¿Ok? ¿Qué sucede también cuando el sacerdote pues se ha ido, se lo ha llevado el Señor? Y a veces es un tema de que Dios quiere también activar algo en las personas. Cuando Dios te quite un sostén, alguien que te sostenía, quizá te está tratando de hacer entender que eres mucho más capaz de lo que piensas que eres. Y tiene un propósito mayor contigo, del que tú puedes entender.
Mi esposa podrá decir, mi esposo es el pastor, Dios lo va a usar solo a él. Yo no lo creo. Yo creo que Dios va a levantar a mi esposo. Es más, ya lo ha hecho antes. Creo que Dios va a hacer señales y milagros poderosísimos, no solo con mi esposa, también con mi hijo y también con la iglesia. Esto no es una competencia, ni es machismo, ni es feminismo, que porque tú eres pastor y eres varón o tú eres mujer. No, no, no. Mi escritura dice que en los tiempos finales, en los tiempos postreros, Dios va a derramar de su espíritu sobre toda carne, mis siervos y mis siervas, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos. ¿Cuántos dicen amén? Se activa a veces un espíritu de orfandad. Cuando entra un espíritu de orfandad, nadie me ayuda, nadie me quiere. Cuando no hemos tenido una buena relación en nuestra niñez con esa paternidad que roncaba y hacía que Paolo pues estuviera tranquilo. ¿Culpa nuestra? No, Señor. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a agarrar de la paternidad de Jesús, de la paternidad de nuestro Dios, quien realmente tiene poder de paternidad. ¿Qué? Nos olvidamos de que tenemos un Padre. Sentimos que nadie nos protege, nos sentimos abandonados, nos sentimos solos. Somos incapaces de discernir que Dios está siempre con nosotros. Dios es omnipresente. Él está en este momento, está escuchando lo que yo estoy diciendo. Tiene contados ahorita los latidos de tu corazón. ¿Y cuántos pelos se te cayeron esta mañana? ¿Cuántos dicen amén? Amén. El enemigo quiere que tú dudes de que Dios es bueno. Pero la Escritura dice que los planes de Él son de bien y no de mal. Él quiere que pienses que no le interesas. Satanás quiere que tú dudes de la existencia o que pienses que se olvidó de ti porque te equivocaste, porque pecaste. La Escritura dice que Dios toma tu pecado cuando te arrepientes, lo tira al fondo de la mar y no se acuerda más de él. Dios no te mantiene una cuenta, Dios te perdona automáticamente y vuelves a 0 kilómetros todos los días. ¿Cuál será la solución entonces, pastor, a entrar al pánico, a la ansiedad, a la tristeza extrema, ¿no? No me refiero a la tristeza de luto, porque eso es normal y ahí vas a ver lloro y ahí tenemos que abrazar y ahí tenemos que hacer lo que los judíos estaban haciendo con Marta y María. Tristeza extrema luego de una pérdida, ¿qué podemos hacer? Bueno, creer en la soberanía. Te voy a pedir que escribas esto, porque te traje del diccionario bíblico lo que significa la soberanía de Dios, que muchas veces escuchamos soberanía, soberanía, pero no sabemos exactamente lo que significa. Creer en la soberanía de Dios por medio de descubrir, esa es la solución, y conocer a aquel que está siempre con nosotros en nuestras tormentas. Porque es en las tormentas donde está el problema. Recuerda Jesús en la barca, la tormenta. ¿Qué les dice? Él se levanta, él dormía tranquilo porque Dios es paz. Pero se levanta y le dice, hombres de poca fe. Porque la ansiedad, la tristeza extrema, el pánico tiene que ver con falta de fe. Por consiguiente, hay dudas todavía en cuanto a la palabra de Dios. Si Dios te dice eres eterno, Él no miente. La Biblia dice, antes sea Dios veraz y el hombre mentiroso. No, Él. Él dice que tú eres eterno, es porque eres eterno. Por eso le dije, mira, si yo me muero mañana, bueno, ustedes sigan con la iglesia. Yo no quiero que mi esposa esté llorando 20 años. Agarran mi ceniza y la tiran al lado Titicaca, eso lo dije el día miércoles. Porque yo no quiero dejarle un peso a mi familia. Yo voy a tener un cuerpo. ¿Cuántos saben eso? Dios te va a dar un nuevo cuerpo en la resurrección. Un cuerpo glorificado, como que le dieron a Jesús. Recuerda que no me toquen. Porque su cuerpo estaba limpio y nada impuro entra al reino de los cielos. Dios te va a dar un cuerpo glorificado. No interesa que si te comió el mar. Ay, no lo podemos cremar, pastor, eso es antibíblico. Y la gente que se lo comió un tiburón. La Biblia también tiene lógica.
La gente que murió quemada, ¿eran cristianos? ¿O en una guerra bajo una bomba que los hizo pedacitos? Los cristianos y judíos que murieron en las torres desaparecieron por completo. Eso no van a resucitar. No necesitamos este cuerpo para resucitar. Se nos va a dar un cuerpo lleno de gloria, nuevo. ¿Cuántos están entendiendo eso? Amén. ¿Ok? Mira lo que significa la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es la cualidad de Dios que denota su libertad de cualquier tipo de restricción exterior. Él es libre, Dios, para actuar como Él quiere, sin limitaciones. Ahí sonaría, wow, Dios es... Eso parece Chávez, parece... Presidente del Perú, ahora Castillo, suena imponente. No, pero mira, suena... Wow, Él hace lo que Él quiere, wow, suena extraño. Pero mira lo que dice. Él es libre para actuar como Él quiere, sin limitaciones. Claro, Él es Dios. Pero Él solo actúa en conformidad con su carácter. Lo que sigue que sus acciones no son arbitrarias, sino confiables y siempre para el bien de su pueblo. Tú ves así las cosas y los problemas, Él lo ve desde arriba. Él sabe muy bien lo que es bueno para ti. Él tiene un plan. El plan de Dios no es mantenerme vivo a mí. Yo he conocido pastores en Bolivia que fueron asesinados. Y mucha gente lloró, pero ¿por qué Dios permitió? Y muchos se cayeron. Fueron asesinados por las mafias del narcotráfico en Bogotá. Un pastor asesinado, lo hicieron pedazos. ¿Sabes qué hizo Dios? ¿O qué tenía planificado hacer? Para él, para ese hombre, como un pastor, como Pablo decía, para mí el morir es... Ganancia. ¿Cómo dijiste? Ganancia. O sea que el morir para nosotros es que Ganancia. no perdemos. Bueno, Dios está en una guerra, Él es el Dios de los ejércitos, es el Señor de los ejércitos. Entonces dijo, si me matan a este pastor, él es un excelente jugador. ¿Cuántos han jugado ajedrez? Mataron a ese pastor, se levantaron todas las iglesias de Bogotá. Mataron un pastor y Dios sabía que eso iba a ocasionar que las iglesias de Bogotá se levantaran todas porque tenían miedo al narcotráfico y no podían pelear a los carteles. Y se levantaron todas las iglesias de Bogotá que nunca se habían unido porque eran tan unidas como las iglesias de mi país. Y por la muerte de un pastor vinieron miles y miles y miles y miles de personas a Cristo por la unidad de la iglesia. Que el Salmo 133 que dice que trae ¿qué? Bendición y salvación, vida eterna. A veces no logras entender, nosotros somos piezas, Dios nos ama en el buen sentido de un tablero y a veces suceden cosas en nuestra vida que van a ocasionar. Si tú tuvieras que sacrificar a un hijo para salvar miles, ¿lo harías? Claro que sí. Porque tampoco estaba sacrificado ese pastor. Para él el morir era ganancia. ¿Ok? Entonces la soberanía de Dios es confiable. Él siempre ve el bien para su pueblo. Y soberanía significa dominio, imperio, señorío. ¿Ok? Con esto termino. Te traje unos versos bíblicos solo para probarte que somos eternos. Por consiguiente, Raúl es eterno. Y si tú te mueres mañana, yo me voy a entristecer porque no te dependiendo. A ver, bueno, ya no van empanadas, ya no va a haber chicharrón en Colombia, ya no es por eso. Porque pronto va a haber todo eso y más. Pero sé que nuestro trabajo, porque Satanás también le pone a los pastores el sentimiento de culpabilidad, porque ese es el lenguaje de Satanás, el sentimiento de culpabilidad. Dios no hace eso. Si hubieses hecho esto mejor, Tito, si hubieses... Cuando Dios me llevó ahí a la escritura, dije, Dios sabe lo que hace.
Prueba de que somos eternos. Ve conmigo a Proverbios 8:35. Y esto para aquellos que han entrado hoy que no saben o que piensan una manera del cristianismo, la Biblia te trae luz y te indica quién es salvo y quién no. Por eso yo sé que Raúl es eterno, porque él hizo estas cosas. Mira lo que dice Proverbios 8:35. Dice, en verdad quien me encuentra, y está hablando Jesús, halla la vida y recibe el favor del Señor. Bueno, Raúl encontró la vida, recibió el favor del Señor, porque él la encontró. Y a raíz de que él la encontró, hubieron cambios. Primera de Juan 2:17, te lo voy a leer todo rapidito si quieres tomar nota. Dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, di conmigo, el que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios. Otra vez, el que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios. No es el que va a la iglesia. No es el que tiene una religión. Permanecerá para siempre. ¿Y eso no es vida eterna? Te lo voy a leer de nuevo, primera de Juan 2:17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tiene vida eterna. Y el que no, se va a perder eternamente también. ¿Ok? Primera de Juan 5, 11, 13. Primera de Juan capítulo 5, verso de 11 al 13. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida eterna está en su Hijo. Más claro que el agua. Y este verso que les sugiero, ahora que estamos enseñando en la escuela dominical, Romanos 6:23, esto es importantísimo para todos aquellos que creen que no es suficiente. Creer no es suficiente, te voy a decir por qué. Porque los demonios creen y tiemblan. Es el creer que te lleva a un arrepentimiento y a buscar a Jesús. El que haya a Jesús, haya la vida y recibe el favor del Señor. Y para eso están establecidas las iglesias. ¿Ok? Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:23. Solo para confirmarte una y otra vez con varios versos bíblicos. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo, ¿qué fue lo que hizo el hombre del lado izquierdo? Rechazó a Jesús. Si tú eres Dios. ¿Qué fue lo que hizo el hombre? El ladrón, el pecador. Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y ahí Jesús le contestó, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. No hay puntos medios. ¿Crees en Jesús? ¿Tienes vida eterna? ¿Lo rechazas? Permanecerás también eternamente bajo un castigo. ¿Pero por qué? No es justo. No, sí es justo. Él es Dios. Aún en tu trabajo y tu jefe no es Dios, en la compañía en la que trabajas hay reglas que no te pueden parecer justas. Tú puedes decir, ¿por qué solamente me dan media hora para comer? Bueno, porque esas son las reglas. ¿Las puedes cambiar? No, Señor. ¿Quieres cambiar las reglas de Dios? ¿Cómo lo hizo Jesús? Ve conmigo a Apocalipsis 1, 17 y 18. ¿Cómo venció a la muerte Jesús? Porque si Él venció la muerte es uno de los grandes bullies de la humanidad. Apocalipsis 1, versos 17 y 18. Cuando lo tengas dices amén.
Amén. Ujú. ¿Por qué tenerle miedo? ¿Por qué tenerle miedo a la muerte si Jesús tiene una llave, la llave de la muerte? Vamos a leer desde el 17, la versión Dios habla hoy. Dice, al verlo caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto. ¿Quién es él? ¿De quién está hablando? De Jesús. Pero ahora vivo para siempre. Lee esto conmigo. Yo tengo, dilo conmigo, yo tengo las llaves Las llaves del reino de la muerte. del reino de la muerte. Si Jesús tiene las llaves del reino de la muerte, ¿por qué estás tan preocupado? Imagínate que Cristina me da las llaves de su oficina. No las necesito, pero te doy un ejemplo. Ok. Ella me da las llaves de su oficina. Y la puerta está cerrada. Rosy dejó algo de mucho valor allá adentro. Pero está preocupada. Y yo le digo, yo tengo la llave. Pero ella no me escucha, no me entiende. Y yo le digo, yo tengo la llave. Sí, pero ¿y a qué hora se va a abrir? Y yo he dejado $1 millón allá adentro. Y yo le digo, yo tengo la llave. ¿Y ahora qué me va a decir mi esposo? Y yo tengo la llave. Ese es el problema de la ansiedad, precisamente por no conocer la soberanía de Dios. Él tiene la llave de la muerte. Si Él tiene la llave de la muerte, el bullying de la muerte, ¿será un gran problema para nosotros? No, Señor. 1 Corintios 15, 50 al 57. Con eso termino. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, desde el 50, dice, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. Tu cuerpo mortal se va a quedar aquí, se lo van a comer los gusanos, va a volverse tierra, polvo, para que entres al reino de los cielos se te va a dar un cuerpo glorificado. Ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que vestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. 54. Cuanto a lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Victoria de quién? Si la muerte ha sido devorada por la victoria de Jesús, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? A veces pienso que es simplemente el temor al sufrimiento antes de la muerte. Pero aún así, es temor. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, que somos eternos. Para los que no están casados o no se quieren casar o
no entienden qué es lo que va a pasar arriba y me voy a ir con esta vieja arriba otra vez y me va a seguir encima mío. Bueno, conclusión, somos eternos, Lucas 30, 35 y 36. Jesús contestó desde el 34, dice, en la vida presente, los hombres y las mujeres se casan, pero aquellos, 35, que Dios juzgue, que merecen gozar de la vida eterna, la vida venidera, y resucitar, sean hombres o mujeres, ya no se casarán, 36, porque ya no pueden morir. Ya no pueden morir. Estamos leyendo Lucas 20, 35 a 36. Pues serán como los ángeles y serán hijos de Dios por haber resucitado. Conclusión, somos eternos. Raúl también. Raúlito no nos está escuchando, pero nos vemos prontos y él lo sabe. ¿Sí? Te voy a pedir que te pongas de pie. Simplemente que quería que hoy se fueran a casa pensando que somos eternos. No es casualidad lo que dice la Escritura, para que no estemos preocupados de más. Aparte les hago recordar que dentro de las profecías que recibimos como iglesia dijeron que iba a haber mucha alegría y mucha gente iba a venir y se iba a añadir. Pero también recuerdo clarísimo que lo profético decía que iba a haber también tristeza y dolor. Y creo que ese es el tiempo. Vamos a orar, incline su rostro, le damos gracias al Señor por haberlos tenido con nosotros vía Zoom y Facebook Live, y a ustedes, hermanos, aquí en la iglesia. Y oro en el nombre poderoso de Jesús de que toda barrera en nuestra mente, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, pues sea lavado precisamente con la palabra de Dios para poder entender quiénes somos y a dónde vamos. Padre, te doy gracias por los hermanos y amigos que entraron a través de Zoom y Facebook Live. Y te doy gracias también por la iglesia, Señor, por todo el tiempo que estuvieron intercediendo y orando y una y otra vez y levantándose de madrugada, Padre. Y creo que tú deseas que ellos sepan que cada vez que doblaron sus rodillas tú estabas tomando nota. Que nada, ningún trabajo, ninguna oración, ninguna petición, ninguna súplica, pues fue en vano, sino que tú las recibes, Señor. Ahora te pido que continuemos orando por la familia, Padre. Te doy gracias por la vida de Laura, te doy gracias por la vida de Leo. Te doy gracias, Señor, por las dos niñas, que todavía son niñas. Te doy gracias por Laura, Señor. Yo creo que ella tiene mucho que enseñarle al mundo. Y tú dijiste que ibas a trabajar en los matrimonios, Señor, a través de este ministerio, y es muy obvio que lo has venido haciendo, Señor. Te pido, Padre, que extiendas tu mano y las levantes, Señor. Estoy seguro que esos niños tienen una idea muy buena de su Padre después de Jesús. La vida de Él después de Jesús. Bendigo a la iglesia en esta mañana. El Señor te llene de su paz, te llene de su amor en este tiempo difícil. Te llene de entendimiento y comprensión. De que nuestro Dios no es insensible, es solo realista. Él sabe a dónde estamos y dónde no estamos. Por eso le dijo a este hombre que le dijo, Señor, yo te quiero seguir, pero deja que yo entierre a mi padre. Él le contestó Jesús, aparentemente de una manera muy fría, pero Jesús no era frío, era realista. Él dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y te doy gracias, Señor. Te pido, Señor, que mañana y pasado mañana que vamos a tener un servicio con gente que a lo mejor no conoce a Jesús, te pido que la muerte de Jesús,
Señor, de Raúl traiga mucha vida, Señor. Traiga muchísima vida. Yo sé que Él sembró muchísimo, Señor. Mucha gente sigue entrando agradecida por el corto tiempo de vida que le diste, Señor, pero más que suficiente porque tú habías establecido sus días. Te doy gracias en el nombre de Jesús y me despido de los hermanos de Zoom y Facebook Live, dándole gracias a Dios por ustedes. Que Dios los bendiga.